Por último, el doctor José Beraún Barrantes es abogado por la Universidad de Huánuco, economista por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad de Huánuco, miembro del Colegio de Abogados de Ayacucho, profesor del curso Teoría General del Proceso en la Universidad de Huánuco, profesor de la Maestría en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. En los cursos de Derecho Procesal Civil, Responsabilidad Civil, Derechos Reales, Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos, Contratos Modernos, Derecho Civil Comparado y Responsabilidad Civil. Autor de artículos jurídicos en revistas especializadas. Socio nominal del estudio jurídico José Antonio Beraún Barrantes. Disertará sobre la prescripción adquisitiva del derecho de propiedad en los pronunciamientos más recientes de la Corte Suprema. Adelante, doctor Beraún. Muy buenas tardes. En primer lugar, para saludar a los doctores que integran la mesa, para agradecer la invitación del estudio Mario Castillo Abogados y de la Academia Peruana de Derecho a este tan importante evento académico. Yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Y ubicándome un poco en el interín de las dos ponencias que me han precedido, ¿no? Una ponencia muy bien informada y además que nos muestra el gran problema de la informalidad en el Perú, ¿no? Y precisamente uno de esos problemas tiene que ver con el asunto de la prescripción adquisitiva de dominio, o como yo prefiero llamarlo, la prescripción adquisitiva del derecho de propiedad, ¿no? Y ahí se enlaza con la ponencia que nos ha presentado la doctora, ¿no? Siguiente, por favor. A ver, estas son las normas que en el Código Civil de 1984 han regulado el asunto de la prescripción adquisitiva del derecho de propiedad. Primero tenemos el 950, referido a la prescripción adquisitiva de la propiedad inmueble, ¿no? La prescripción de la propiedad inmueble se produce a los 5 años, cuando median justo título y buena fe. Un ejemplo típico es el de aquel que adquiere un bien, sin embargo, no realiza el saneamiento legal. Digamos, se quedó con una minuta de un contrato de compra-venta legalizado ante notario, nunca se elevó esta minuta de escritura pública y menos accedió al registro. Entonces, ante la dificultad de hacer posteriormente una demanda de otorgamiento de escritura pública, la Corte Suprema ya dijo, en más de un fallo, que es posible la prescripción adquisitiva del propietario, ¿no? Es más o menos esta la idea de justo título y buena fe, ¿no? Y cuando no median justo título ni buena fe, el usurpador al que se ha referido el doctor Pasco, ¿no? Puede adquirir el bien reuniendo las características que para todos los casos de prescripción exige la norma, que es posesión continua, ininterrumpida, posesión pacífica, que no se encuentre guerreando, peleando constantemente, ¿no? Inclusive ahí hay una serie de pronunciamientos respecto a la naturaleza de los procesos judiciales y si estos efectivamente interrumpen o no el plazo de prescripción, ¿no? Digamos, el procededor es demandado desalojo. Y luego de remitida la demanda, convocada a la audiencia única, en el proceso sumarísimo de desalojo, demandante no asiste a la audiencia y por lo tanto, como establece el Código Procesal Civil, se declara la conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo porque el demandante no fue. Este acto, que es un acto procesal del propietario que pretendió el desalojo, interrumpir el plazo de prescripción,
La doctrina está dividida y también los pronunciamientos judiciales. Algunos consideran que se alteró el carácter de pacífico de la posesión en vías del poseedor en vías de adquirir por prescripción. Otros consideran que no, no es posible, ni siquiera sería posible si yo obtengo una sentencia, o sea, no se abandona el proceso porque yo negligentemente no fui a la audiencia pública, sino que obtengo una sentencia y nunca la ejecuto, ¿no? Entonces, hay criterios y criterios, ¿no? La posesión tiene que ser pública, por esto es que en el trámite del proceso judicial de prescripción adquisitiva del derecho de propiedad se exige la notificación a los propietarios de los predios colindantes y además el ofrecimiento como medio probatorio de entre 3 y 6 testigos que deben tener cierta edad para acreditar los hechos en los que fundamenta su demanda el demandante en un proceso de prescripción adquisitiva, ¿no? Y con animus domini, ¿no? Este latinazgo que podemos interpretar como propietario, básicamente lo podemos también entender a partir de la siguiente idea, ¿no? A mí en las clases de derecho los estudiantes me preguntan y me dicen, doctor, o profesor, pero no soy doctor, profesor, ¿por qué el arrendatario no puede adquirir por prescripción? Si hay arrendatarios que tienen 10, 15 años en un bien, porque no tiene animus domini. El animus domini es conducir el bien como dueño. Y el arrendatario, al pagar puntualmente su renta en cada oportunidad que le corresponde, no tiene animus domini. Está reconociendo en otro. De lo contrario, no pagaría renta. Tiene animus domini el invasor que toma un predio, levanta su espera y dice, bueno, yo me voy a quedar acá y espero que pasen los años y espero mi constancia de posesión, como nos ha explicado el doctor, para que COFOPRI o un juez o un notario me titulen en determinado momento, ¿no? Básicamente es similar lo que sucede entre los bienes muebles y bienes entre los bienes inmuebles y bienes muebles, entre el 950 y el 951, el 952 que va a dar lugar a esta discusión respecto a la naturaleza jurídica de la sentencia que declara fundada la demanda de prescripción adquisitiva del derecho de propiedad, ¿no? ¿Es declarativa o es constitutiva? Siguiente, por favor. Aquí tenemos la ley 27157, ¿no? Que es la ley de regularización de edificaciones, del procedimiento de la declaratoria de fábrica, régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común, un nombre larguísimo, casi imposible de recordar, ¿no? El artículo 21 de esta norma se refiere a la prescripción adquisitiva, ¿no? Y, siguiente, por favor, a la prescripción adquisitiva, y le otorga competencia a los notarios para la declaración de prescripción adquisitiva en sede notarial, ¿no? Básicamente, tú puedes iniciar un procedimiento de prescripción adquisitiva notarial siempre y cuando no exista oposición. Si existe oposición, lo que hace el notario es inhibirse y remitir todo el expedientillo ante el juez para que el juez le ordene al solicitante en la vía notarial que adecúe su demanda a un proceso abreviado, que es donde se tramita la vía procedimental, donde se tramita la prescripción adquisitiva. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, por ejemplo, acá tenemos una norma peculiar, ¿no? La ley 29618. 29618. Está un poquito chiquito y yo ya me parece que ha aumentado mi medida. Esta norma, en su artículo primero, establece una presunción, ¿no? Nosotros en el Código Civil tenemos varias presunciones, pero esta norma establece una presunción especial. Se presume que el Estado es poseedor de los bienes de su propiedad, ¿no? Esta es una presunción que lo que busca hacer es evitar la prescripción de los bienes, precisamente, del Estado. Los bienes de dominio
público del Estado son, según lo que establece la Constitución, imprescriptibles. Esta norma está dirigida a los bienes de dominio privado del Estado. Precisamente en su artículo 2 declara la imprescriptibilidad de los bienes inmuebles de dominio privado estatal. Siguiente, por favor. Y bueno, acá hay una serie de fallos, y con esto termino, porque la naturaleza jurídica de la sentencia que declara fundada la demanda de prescripción adquisitiva es un asunto bastante peliagudo, que en mi concepto debería merecer un plano casatorio. En algunos casos, la Corte Suprema, en algunos fallos, ha señalado que la sentencia tiene carácter declarativo, ¿no? Yo voy a dejar las diapositivas, ahí tienen ustedes reseñados los fallos que son contradictorios. Tiene carácter declarativo, es decir, basta que yo cumpla los requisitos de la norma, posesión continua, pacífica, pública, con animus domini, por el tiempo establecido, para poder oponer mi derecho como dueño, aún sin haber demandado, aún sin tener sentencia, menos derecho inscrito en virtud de la sentencia emitida, ¿no? En algunos casos, la Corte Suprema ha dicho, sí, efectivamente, la naturaleza es declarativa. ¿Qué implicaría esto? Que yo en una demanda de desalojo o que yo en una demanda de reivindicación, siendo usucapiente, le diga al juez, oiga, señor juez, yo soy dueño, no tengo sentencia, pero ya puedo oponer mi derecho. Aquí está mi acervo probatorio, declaro esto infundada la demanda de desalojo por posesión precaria o la demanda de reivindicación. En otros fallos, y por eso es preocupante este asunto, la Corte Suprema ha dicho, tú necesitas sentencia, necesitas un fallo firme, que tenga la autoridad de la cosa juzgada. Ha dicho varias cosas. Y recién ahí puedes oponer tu derecho. Entonces, si tú no tenías sentencia y te mandaron el desalojo, ¿viste? Ya no podrás adquirir el bien por prescripción adquisitiva. Los fallos son contradictorios. También es cierto que una de las reglas vinculantes del cuarto pleno casatorio civil ha establecido que en una demanda de desalojo por posesión precaria, cuando el demandado alega haber adquirido el título de prescripción, debe presentar su acervo probatorio para que el juez forme convicción respecto a si es o no precario. Lo que yo leo entre líneas es que podría también formar convicción respecto a si es o no pequeño. La doctrina tiene posiciones divididas al respecto, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Reitero mi agradecimiento. Buenas tardes.